Muy queridos hermanos y hermanas, es evidente que cada domingo, este último tiempo, la liturgia nos va insistiendo en el amor de Dios, en el modo de ser de Dios, en cómo este Dios no solo es un Dios cercano, sino es un Dios que nos ama profunda y entrañablemente. La palabra de Dios hoy vuelve a insistir en lo mismo. Es una forma de ser. Dios no sabe ser de otra manera. Su amor es incondicional, su amor es, así como he dicho antes también, entrañable. Es alguien que se preocupa constantemente de nosotros, nos guía los pasos, porque nos ama profundamente. Esta es una evidencia que hoy podemos volver a repetirla, pero también hay la hermosa y gran propuesta de que a esta forma de ser de Dios, en esta lógica de Dios, podamos también nosotros entrar, podamos participar, podamos aprender de Él. Dios es aquel que tiene planes buenos para nosotros. Dios es aquel que concibe buenamente lo mejor para nosotros, para sus hijos y sus hijas. Es verdad que los planes de Dios no siempre son nuestros planes. Los deseos de Dios, los proyectos de Dios, no siempre son los deseos, las ansias o los proyectos nuestros. Sin embargo, el Señor nos invita a entrar también en esta otra lógica, que puede no corresponder a lo que nosotros buscamos o lo que nosotros deseamos. Probablemente es incluso un cambiarnos totalmente nuestro modo de pensar, nuestro modo de ser, nuestro modo de actuar. Aquí, en esta basílica, en estos dos bonitos carteles de propuestas sacados de la palabra de Dios, hay dos frases que llaman mucho la atención, que están en la palabra de Dios. Aquella primera que dice: no son mis pensamientos sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Está puesta en la boca de Dios. Pero esta propuesta es justamente para entrar en los pensamientos de Dios, para comprender los pensamientos de Dios, la lógica de Dios y poder seguir los caminos de Dios. O este otro que dice: los primeros serán los últimos o los últimos serán los primeros. Es una lógica diferente, es una forma de ser diferente. Es una propuesta, un desafío enorme de la palabra de Dios, de nosotros entrar en la lógica de Dios, en el modo de pensar de Dios. Por ejemplo, la parábola de hoy es hermosa. La justicia está basada en el amor de Dios, en la comprensión de Dios, en la bondad de Dios. De esa misma manera debería ser nuestra justicia. Primero, no solo pensando en la ley, sino en la persona humana. Pensando en el mejor caso o en la mejor situación del bien de todas las personas que habitan, por ejemplo, en una sociedad o en un pueblo. La justicia de Dios está basada en este amor de Dios. Y si Dios nos propone esto, está también nuestra justicia seguramente basada en el amor al prójimo, al hermano, teniendo consideración que lo fundamental en esta vida es hacer este plan de Dios, esta voluntad de Dios, este modo de obrar de Dios, pero también traducido en los hermanos o en una sociedad que quiere ser entonces más justa. Nuestras leyes deberían estar basadas justamente en esto, en el gran amor de Dios y en la visión total y plena en nuestros hermanos,
en el bien común de aquellos que habitamos en un determinado lugar. El Señor se había contratado, o aquel dueño de la viña había contratado a unos al principio del día, a otros a media mañana, en media jornada, en media tarde e incluso al caer la noche. ¿Por qué tienes que discutir? ¿Por qué tienes que protestar? Le dice el dueño de la viña, aquel que ha recibido lo justo en el amor de Dios, aquello que ya había sido algún contrato. ¿O acaso no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O por qué te escandaliza si yo soy bueno? Le dice el dueño de la mies. Hermanos míos, qué linda propuesta de la palabra de Dios hoy día, a través de esta parábola. Dios es Dios. Dios puede hacer aquello que está en su buen plan. Y de esto debemos aprender también nosotros. A Dios no le pasa malos pensamientos. A Dios no le pasa revanchas. A Dios no le pasa hacer mezquindades o planes para destruir al otro. A Dios o Dios mismo no hace estrategias de guerra. Y de Dios debíamos aprender nosotros. En la bondad de Dios, en el mirar al hermano como tal, deberíamos también nosotros actuar y proceder. Nuestra convivencia fraterna se basa justamente en esta bondad de Dios. Hermanos míos, ¿cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que convertirnos? ¿Cuánto tenemos que reconocer que muchas veces nos equivocamos? Que a veces ya pensamos mal del otro, o que inmediatamente juzgamos al otro porque tiene algo más, o que en nuestro criterio está que tenemos que ser los primeros o los que mandan, sabiendo que el dueño de la vida es Dios y no nosotros. De hecho, pecado quiere decir no dar en el blanco. Y si nosotros nos equivocamos, pecamos, vamos por otro lado, por otros planes, en realidad nuestras relaciones mismas como pueblo seguramente irán mal. Qué buena propuesta la de hoy. Qué bien que el Señor a través de su liturgia nos ponga en nuestro propio camino. Nos llame la atención aquello a lo que nosotros estamos llamados. A aprender de los planes de Dios. A tener en cuenta a Dios mismo. Hermanos míos, si una persona aleja de su vida a Dios, o una familia erradica del centro de su propia familia a Dios mismo, o una sociedad quiere desconocer a Dios, es el principio de la ruina. Dios está presente en este mundo y nos muestra su bondad. De sus planes, de sus proyectos, de su bondad deberíamos aprender también nosotros, para poder convivir bien, para que nuestra justicia sea basada también en este amor, para que nuestras relaciones sean fraternas, para que nuestros proyectos estén sobre todo mirando a los hermanos y a aquellos que más necesitan. Que sea pues esta propuesta del amor de Dios, que sea esta liturgia, que sea nuestro Señor Jesucristo, que a través también de su palabra, de esta hermosa parábola que nos enseña a seguir los caminos de Dios, que nos ayuden a convertirnos, que nos ayuden a tomar en cuenta a nuestro Dios, que es el que nos va a decir lo justo y lo necesario. Que sea el Espíritu de Dios que nos ayude a todos a asumir humildad, a reconocer que tantas veces nos equivocamos, pero queremos enderezar nuestras sendas. Queremos muchas veces cambiar nuestra propia lógica. Queremos seguir los caminos y los planes de Dios, basados
en este amor y en esta bondad que Él nos quiere enseñar.